Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos en el servicio de mitad de semana. Vamos al estudio bíblico, capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Nos quedamos la semana pasada en el verso 19, porque esta parábola necesitaba que la trabajemos un poquito más en detalle. Y es la historia del rico y Lázaro. Voy a leer los versos y después vamos a ir uno a uno, pero para leer la historia completa, ¿verdad? Para que sepamos qué fue lo que pasó. En contexto, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea que era un rico que no solamente era rico, sino que exhibía su riqueza. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Este tipo tenía fiestas por cualquier cosa. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y esto, recuerde que no necesariamente es una historia totalmente verídica o real, punto por punto. Se cree que pasó algunos de los detalles de la historia, pero el Señor la está relatando y la está trayendo desde del punto pedagógico que Él quiere presentar, ¿verdad? Y entonces dice que y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Una frase que es costumbre en aquellos tiempos, que se hablaba de las migajas que caían de las mesas. ¿Sabes? Jesús hizo varias ilustraciones con estas historias parecidas, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y, bueno, dice que, perdóneme, que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea que él tenía una enfermedad de la piel terrible, entiéndase sarna, entiéndase lepra, ¿verdad? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Oye, se murieron allí uno detrás del otro, según la historia esta. Y fue sepultado. Vaya marcando las diferencias. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esa palabra seno es regazo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora está este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que no quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Si lo ven, salen cogiendo lo que puede pasar. Vamos a trabajar esto un poco, porque esta es una de las parábolas más complicadas, o de las historias más complicadas, porque se puede decir, o pueden haber diferentes puntos de vista, porque como usted la ve, pues Jesús ni la explicó, Jesús la narró, Jesús la ilustró, Jesús la dijo, pero no se tiene mucho más que lo que pueda haber ahí. O sea que lo deja como al libre pensamiento, la libre interpretación, a menos que queramos cogerlo literalmente, y me parece que literalmente no es tan fácil manejar el asunto. Entonces, vamos a ver qué podemos transmitir que usted pueda absorber, pero llegará el momento que usted tendrá que llegar a sus propias conclusiones también. Entonces, había un hombre rico, en la parábola del hijo pródigo, que es otra que menciona del hombre rico, y la del mayordomo injusto, el rico representa a Dios. En esta parábola, el hombre rico solamente es considerado como un hombre a la luz de la responsabilidad ante Dios y sus semejantes. O sea que el rico aquí, como en las otras historias o parábolas, representaba
simbólicamente a Dios, aquí representa a un hombre rico. Muchos han pretendido que esta historia no es una parábola, sino un hecho real. Una parábola es algo que yo uso, ilustraciones para traer una situación más de la realidad. Algunos piensan que esto pues ocurrió, muchas de las cosas ocurrieron de manera real, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se usa la frase había un hombre rico, implica que es una historia personal. Sea parábola o historia verdadera o una mezcla de ambas, ¿verdad? Hay una cosa que es clara, Jesús nos dio relatos de algo que pudo suceder. Luego dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete. Esto nos pinta una vida de magnificencia, de esplendor, como dijo ahorita. Este hombre poseía abundancia y pues las disfrutaba y las exhibía con esplendor, con un tipo de felicidad mundana, ¿verdad? Como parte de la sociedad que vivimos hoy, que la gente se pasa exhibiendo lo que tiene y diciendo que uno vale por lo que tiene y no por lo que es, y ese tipo de circunstancias que vemos, ¿verdad? Habían comida, había banquete, su casa era como un palacio, y todo eso estaba expuesto aquí en la parábola. Luego dice que había también, entonces acto seguido te cambia la historia, diametralmente opuesta. Un palacio, una mansión, un hombre frente al lugar. Y entonces habla de era un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y aquí pues nos da un contraste: opulencia, riqueza, abundancia, enfermedad, miseria y crisis. Algo que vemos en nuestra sociedad hoy en día. Te pasa por ciertos lugares, de momento ve gente con una opulencia o una sociedad vibrante, y al lado ve a uno con una necesidad que uno dice, le parte el alma a uno, ¿verdad? Y ahí se ve que el sufrimiento y la felicidad como que van por la misma avenida en algunas ocasiones, ¿verdad? Y eso pues se repite, se habla en esta historia y se repite en la vida real, ¿verdad? Sin duda Lázaro era echado a la puerta del rico por algunos amigos, y allí esperaba que le dieran la oportunidad de recoger las migajas o los pedazos de pan que eran usados para limpiarse los dedos, y luego eran arrojados a los perros que estaban debajo de la mesa. Acuérdense que tenemos que ver las cosas en el contexto de la sociedad de aquel entonces, de la idiosincrasia del pueblo, de la cultura, de las costumbres. Entonces a nosotros se nos hace difícil asimilar a veces porque, oye, para empezar, eso hace 2000 años atrás, 21 siglos atrás que el Señor fue protagonista de esta historia. Nosotros, los adelantos que tenemos hoy en día o las costumbres que tenemos hoy en día, pues muchas ya no se parecen a esas costumbres. Algunas todavía sí, pues comer, pues, seguimos comiendo durante toda la vida, pero como se hacían esos banquetes, pues nosotros a lo mejor no tenemos noción ni exactamente sino lo que leemos en los libros de historia o lo que vemos por ahí cuando lo dramatizan. Entonces, el rico no tenía simpatía ni piedad, vivía en la burbuja de su riqueza, como mucha gente a veces vive en su burbuja. No es que hasta que pasan un contratiempo como que reaccionan. ¿Te acuerdas la parábola del joven rico que volviendo en sí, cuando perdió todo, volvió en sí? Dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Por lo menos tiene una descripción de la miseria bastante significativa, porque nos dice la condición terrible que vivía Lázaro. O sea, Lázaro vivía indigente completamente. Y los perros venían y eran sus acompañantes. Eran los perros vagamundos que poblaban por las calles y que comían de lo que encontraban por el lugar, posiblemente los amigos de Lázaro, no los perros del hombre rico. Entonces, de momento la historia sigue y nos presenta la muerte del mendigo. Y dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero esta historia no nos dice si el mendigo era creyente, si el mendigo servía a Dios. Cuando tú lo analizas, pues tú tienes que empezar a asumir cosas.
pues tenemos que asumir que el mendigo en alguna manera tenía una relación con Dios, que a lo mejor no tenía los bienes materiales ni se pudo superar en términos como persona, ¿verdad? La sociedad, pero mantenía su relación con Dios. Y los ángeles vinieron a buscarlo. Y nosotros en la fe cristiana tenemos como punto de referencia que cuando un creyente parte en la transformación de su espíritu a la presencia del Señor, cuando muere, los ángeles vienen a buscarlo. Y de eso hay versos bíblicos y doctrina bíblica que lo fundamenta. Por lo tanto, este hombre, según el relato de Jesús, lo está certificando como que esa es la experiencia de un creyente, de uno que sirve al Señor, que ama a Dios, que los ángeles lo van a buscar. Por lo tanto, nada se nos dice de sus exequias, pero sin duda recibió la sepultura de los pobres, ¿verdad? Realmente esto carecía de importancia porque la muerte marcó el fin de sus sufrimientos, privaciones, pero también el comienzo del gozo celestial. La frase seno de Abraham es un lenguaje figurado tomado de la costumbre de reclinarse en la mesa. Se decía que cada uno estaba reclinado en el pecho del que estaba detrás porque su cabeza quedaba cercana al tórax del otro. La expresión era usada para significar paraíso o lugar de morada de Dios. El seno de Abraham, para los judíos de aquel entonces y los creyentes de aquel entonces, era el paraíso o la morada de Dios. Y entonces lo que estaba diciendo es que él fue a morar con el Señor, en la presencia. Recuerde que todavía no había ocurrido el acto de la resurrección de Cristo. Con el acto de la resurrección de Cristo, en esos 3 días, lo que era el sábado, famoso sábado de gloria, Cristo descendió a las profundidades y llevó cautivo a la cautividad. Y entonces el seno de Abraham y todos los que estaban fueron a morar con el Señor. Hay una visión teológica, que yo concuerdo mucho con ella también, que eso fue de esa manera y que ellos fueron a la presencia. Hay otra visión que dice que Cristo fue y predicó las profundidades. Y todo el que recibió la gracia salvadora del mensaje de Cristo, libre y voluntariamente, todos tuvieron la oportunidad de ir a la presencia de Dios, porque Él llevó cautiva la cautividad y antes la gente no había recibido el evangelio de la gracia, porque habían muerto. Ahora, vuelvo a decir, esos son corrientes de pensamientos teológicos que tienen fundamento, porque los que creen y fundamentan la gracia, dice, la gracia alcanzó a todo el mundo. Y la gente decidió si caminaba en la gracia o no. Como hoy en día es por libre albedrío, tú decides si sirve al Señor o no sirve al Señor, ¿verdad? Y el que juzga la salvación es el Señor, no somos nosotros, porque el que pagó el precio fue Él. Ahora, a otros que piensan que nada más fue a buscar a los que murieron conforme a la fe en Dios en el seno de Abraham. Y a eso fue lo que se llevó. Ambas cosas, pues yo las enseño y cada persona pues llega a sus conclusiones, porque hay cosas en la Biblia que no son categóricas. A veces nosotros acá queremos imponerlas como categóricas. ¿Ves? Pues hay de todo. Pero cuando tú las estudias sin pasión y las estudias con prudencia, te vas a dar cuenta que no son categóricas y que está para el pensamiento. Oye, eso no le añade ni le quita salvación. Yo no me tengo que estar preocupando si se fueron los que estaban en el seno, se fueron todos. Yo me tengo que preocupar por mí. Y por Grace. Porque me hizo hoy una verdurita allí majadita. Quedó verde, pero no estaba buena. Sí, yautía. Porque cogió todas las plantas que le enseñaron allá en la cosa aquella y se puso, la combinó. Ahora sabía a gloria. Pues yo procuraré que llevármela a ella también. Digo, no llevármela así, asegurar que ella llegue allá también, porque ella se vaya cuando ella quiera, yo no me voy a poner con esos pugilatos. Ahora, ¿qué pasó? Murió también el rico y fue sepultado. Fíjate que el rico no dice de los ángeles. La mención específica de su sepultura nos recuerda la pompa y ceremonia asociada con los funerales de los ricos. O sea, Jesús no habló de eso, pero tiene que haber pasado, tiene que haber sepultado con bombas y platillas, pero sin ángeles. Pero hay una tremenda y trágica ironía aquí, cuando nos damos cuenta dónde estaba el rico. Todo el que quedaba
todo lo que quedaba de él, mientras estas costosas ceremonias de duelo y conmemoración estaban en marcha, el contraste entre las condiciones de estos dos hombres no termina con la muerte, sino que es invertido. Luego dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Y eso es lo que dice esta historia que Jesús está narrando. No había sueño del alma ni estado intermedio. Tú sabes que varias religiones a veces dicen sueño del alma o estás en el ¿qué? En el purgatorio. No habla de estado intermedio. Murió e inmediatamente estuvo. Aquí el teólogo dice en el infierno. Jesús le dice el Hades. Cuando la gente investiga sobre el Hades, hay unas definiciones que las vamos a destacar ya en breve para ver la conclusión que llegamos. Así como Lázaro fue llevado súbitamente por los ángeles al seno de Abraham, esto es decir, el cielo, desde el punto de vista de lo que significa el seno de Abraham, como dije ahorita, un lugar de felicidad, un paraíso, está en la presencia del Señor. La palabra Hades es un término amplio, por eso es que quiero que ustedes den sus conclusiones, porque es bastante amplio. Equivalente a lugar. Un Hades es un sitio. De los espíritus que partieron o estado futuro. Se decía que ahí era que iba la gente, el espíritu, el alma de la persona. De manera que no siempre se refiere a un lugar de castigo. No necesariamente, ¿verdad? Pero en esta parábola, incuestionablemente se trata de tal lugar. ¿Por qué? Porque cuando vemos la descripción de cómo era el sitio, pues tú tienes que ver que sería el Hades o el Gehenna. Que Gehenna no es otra cosa que un lugar de tormento o un lugar tenebroso o un lugar como un crematorio. El Gehenna era el lugar en la ciudad que estaba afuera de la puerta del Muladar. La puerta del Muladar era la puerta donde se botaban los desperdicios y la basura, y adelante estaba en ese valle, el valle del Gehenna, donde se quemaban los desperdicios para que la descomposición de la basura o la materia no afectara la vida común. Esa puerta era la menos que la gente quería entrar, la puerta del Muladar y el valle ese, pero tenía que haber un lugar para esos menesteres. Por lo tanto, Gehenna o lugar de cremación o infierno, porque estaba ardiendo, eran unas palabras que ellos cuando la oían allí, no necesariamente la interpretamos como nosotros. Nosotros infierno pensamos en un lugar de oscuridad, quemándose la gente y gritando. No, ellos pensaban en ese lugar. Ahora, el Hades para ellos era el acto del sepulcro, donde las almas iban. Pero no necesariamente simplificaba que era un lugar de castigo. Pero aquí, cuando vemos el relato, nos damos cuenta que hay algo que tiene que ver con ese detalle. Entonces, de manera que no siempre se refiere al lugar, pero el rico abrió sus ojos estando en tormento. La parábola y la historia dice que el rico sintió el tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dijimos ya lo que era el seno, ¿verdad? El lugar de descanso, de felicidad, el paraíso. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él sentía el calor de una llama y eso le producía una sed. Si es una persona que está, no es el cuerpo lo que está allí, sino será su alma, su espíritu, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos un relato de lo que es un tormento, lo que es una cuestión de, en el caso nuestro sería deshidratación para el cuerpo, pero que había un grado de tormento, no era un lugar placentero, no era un lugar placentero. Y vio de lejos a Abraham, no, esa parte ya la leí. Por primera vez el hombre se dio cuenta que necesitaba ayuda desesperadamente y de que estaba tan lejos o demasiado lejos para ser
para que tuviera el beneficio, ¿verdad? No solo está en el tormento de las llamas, sino que también estaba indefenso. Quiere que Lázaro le lleve una gota de agua para refrescar su lengua. Y se hace énfasis sobre su desolación cuando recordamos que en la tierra poseía todas las comodidades terrenales. Ahora mendiga una gota de agua. Al hacerlo, sin duda, recordaba cuando Lázaro suplicaba por sus migajas y sin duda recordaba también cuando Lázaro imploraba en vano. Por lo tanto, en el mundo de la especulación podemos ver lo que significa la soledad, el sufrimiento, el alejamiento cuando estamos lejos de Dios y su palabra. Yo recuerdo siempre esa película, me marcó, y ahora no cuento todos los detalles, pero sí me acuerdo de que en la película era como de misterio, y entonces se daba esta aseveración que me marcó, y había esta lucha entre el bien y el mal, y preguntaba cuál era el peor castigo para un ser humano. Y el ángel le dijo, peor castigo es estar lejos de Dios y de su palabra. Por eso es que el diablo vive en sufrimiento eterno, porque él vivió cerca de Dios y de su palabra. Él era el que cercaba, y estaba en la presencia de Dios, y oyendo su voz y su presencia y su palabra. Y ahora el diablo está lejos de Dios y su palabra. Ese es el peor castigo, esa es la peor miseria que puede vivir un ser humano, sentirse lejos de Dios. Eso es lo que se llama soledad. Cuando tú oyes una persona hablando por ahí, la soledad. ¿Te acuerdas que había un anuncio antes que decía, la soledad duele? Porque la soledad no es otra cosa, tú no tengas acompañamiento. Eso no es soledad. Soledad es cuando tú tienes un vacío espiritual porque estás lejos de Dios y su palabra. Una vez el Señor llega a ti y su palabra, tú no estarás acompañado, pero solo no estás. Porque Dios te acompaña. Tú sientes esa presencia, tú sientes ese gozo. ¿Te hará falta mejor hablar con alguien? Claro que sí, pues. Y ahora como tenemos tanta forma, pues testeamos, hablamos, brincamos y saltamos. Por lo tanto, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Era solo una vida de indulgencias egoístas la que vivía este hombre. Una vida tan llena de preocupaciones centradas en sí mismo que no tenía lugar ni tiempo para pensar en otro ni ayudar a otro. Y mucho menos ni para Dios. Pero ahora este es consolado aquí, hablando de Lázaro. Y tú, atormentado. O sea, la parábola establece que en la tierra yo tengo que cultivar mi relación con Dios. Y eso prepara el camino para tu eternidad. Cuando la gente vive lejos de Dios y su palabra y en su vida cotidiana pensando que son los superhéroes, se olvidan de los demás, no le importa hacer daño, no le importa mentir, no le importa nada. Pero cuando están en sufrimiento se acuerdan de Dios. Y cuando están separados de su cuerpo porque están ya en el proceso de la eternidad, ahí hay tormento. Porque no recibieron la gracia de Dios. Por tal razón, este es consolado aquí. Aquí tenemos una justicia poética y un saldo de cuentas. Sin embargo, el rico no fue atormentado porque tenía riqueza, ni Lázaro estaba en el cielo por ser pobre. Y eso es bueno enfatizarlo. O sea, riqueza no es sinónimo de tormento o de vida lejos de Dios. Como pobreza tampoco es símbolo o remedio de tu acercamiento a Dios o tu salvación. No. Hay pobres que se van a salvar y hay pobres que se pierden. Hay ricos que se salvan y ricos que se pierden. O sea, es una relación con Dios lo que te determina cómo es tu vida en la eternidad. Es aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros predicamos a Cristo y le enseñamos a la gente a prosperar y a estar bendecido, a estar bien.
pero no es una garantía porque tú aceptaste a Cristo que vas a ser próspero. No, hay unas cosas que tú tienes que hacer en obediencia, hay unas cosas que tú tienes que comenzar a entender y a disfrutar en Cristo, ¿verdad? Pero tampoco la pobreza es símbolo de pecado, de perdición. Hay gente que no le importa ser rico, no importa el dinero, ellos viven feliz como son, ¿verdad? Y otros que no tienen revelación de que pueden prosperar, ¿verdad? Pero para eso estamos los maestros de la palabra, para enseñarles. Por lo tanto, estas dos parábolas precedentes, el hombre rico representa la relación con Dios. No, vamos a reformular esto. Sin embargo, el rico no fue atormentado porque tenía riqueza, ni Lázaro estaba en el cielo por ser pobre. Eso es bien importante, ¿verdad? Que lo entendamos. En el caso de Lázaro, aunque no se mencionaban los hechos, debemos asumir que era un hombre justo, ¿verdad? Aunque no está todo el detalle, pero nosotros que conocemos la palabra del Señor sabemos que fue justificado por la fe y por la gracia en Jesucristo y vivió en la justicia de lo que él tenía de revelación que había sido enseñado a través de la doctrina de Moisés y los profetas. Pero el otro lo había oído, o sea, pero no me importó, yo tengo chavo, yo resuelvo problemas. Y eso es lo que pasa a veces con la riqueza. La riqueza, el problema que tiene es que cuando tú la tienes y te enamoras de la riqueza, la conviertes en tu Dios. Y entonces, en vez de depender de Dios, depende de los bienes que tú tienes, de la autoridad que tú tienes, del nombramiento que tú tienes. Y entonces, ese es el problema con la riqueza. No es que la riqueza sea mala, es cuando tú no dependes de Dios. De hecho, también hay pobres que viven así, que no dependen de Dios. Dependen de ver qué consigo por ahí, deja ver qué me las invento hoy, deja ver dónde. ¿Ve? Y tanto el pobre y el rico necesitamos depender de Dios. Porque son cosas que son pasajeras, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice luego? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. O sea que no podían venir uno para acá ni otro para allá. Estaban separados. Dios ha abierto un abismo entre el cielo y el infierno que ningún hombre puede cruzar. Esta vida es el tiempo para el arrepentimiento. Este mundo es el lugar de preparación del alma para la eternidad. Más allá de aquella línea marcada por la muerte, ningún hombre puede cambiar su estado espiritual o lugar de permanencia. Lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer aquí, en la tierra. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a casa de mi familia, porque tengo 5 hermanos. El hombre tuvo un acto de misericordia, pero ¿por qué no lo hizo cuando estuvo acá? Y ayudó a sus hermanos y los llevó al camino de Dios. Y no, a veces queremos hacer las cosas cuando ya es que, cuando es tarde, ¿verdad? Ahora, como recibió la negativa de la ayuda que necesitaba para sí, el rico pide que Lázaro vuelva a la tierra como misionero de sus 5 hermanos. Como no me puedes dar agua, pues ve allá tú. Evidentemente ellos también seguían en su misma senda de egoísmo y de pecado y de lujuria. Y él sabía que ese era el camino que les tocaba. Le dijo a Moisés y los profetas tienen, le dijo Moisés. Le dijo Abraham. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Ellos tienen la agencia ordenada por Dios y los medios de salvación. Y cualquiera cuyo corazón está dispuesto a ser sumiso puede encontrar el camino de Dios. No hace excepción, sino lo que quiere es salvar a la gente y que la gente no siga con un corazón endurecido. No, Padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Si no, entonces Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y sabe qué? Yo me acuerdo cuando antes decían, por ejemplo, yo escuchaba a grandes evangelistas y predicadores que decían, viene un terremoto, estás a tiempo para que te arrepientas. Y a veces cambiaban el mensaje y decían, viene un terremoto, y cuando el terremoto venga, entonces la gente va a correr, las iglesias se van a llenar. Mire hermano, vinieron 2 huracanes.
vinieron, tembló hasta, y una pandemia, y yo creo que en vez de llenarse se vaciaron. Y un montón de pastores salieron huyendo y cogiendo y no saben dónde están. Fueron para allá, para la Florida. En un momento yo prendí a las redes, y yo dije, pero pues, si este pastor estaba aquí la semana pasada. Salieron corriendo con el huracán, salieron corriendo con la pandemia y los huracanes y se fueron para allá. Y allá abrieron una iglesia o se congregaban en alguna. ¿Y sabe qué yo aprendí? Que eso no trae ningún avivamiento. La gente se endurece igual. Un avivamiento del Espíritu Santo sí trae. Gente. Una manifestación de Dios. Pero la gente coge miedo el primer día, el segundo día. Y después, y más los nuestros, que es más difícil aquí, porque enseguida dicen, deja ver qué va a mandar el tío Sanda allá. Tú sabes. Pero eso no demuestra. Y él le dice, ¿sabe lo que dijo Abraham? Mira, a los profetas diarios, pues, se pueden levantar los muertos de aquí. Es más, los ven los muertos, salen cogiendo, huyendo, pero no le van a creer a Lázaro que le vaya a predicar ahora. A ver, esa situación. Una pregunta. Sí. ¿Puede haber un grado de conciencia? La persona que está, porque los que han ido al cielo saben que están en el cielo, están conscientes. El que está en el infierno está consciente que está en un lugar de tormento. ¿Puede reconocer a otra persona que está, porque en el cielo hemos escuchado gente que han reconocido, visto sus seres queridos? Bueno. En el infierno será igual. Yo pienso. Vean, adiós, fulano está juntamente conmigo. Según esta parábola, que no la podemos usar como marco de referencia doctrinal completamente, pues reconoció, no solamente reconoció a Lázaro, reconoció a Abraham, que nunca lo había visto. Pues, yo pienso que se podrá reconocer. Lo que no hay es el apegamiento o la pasión, porque ya no bregamos en los sentidos. Y acá en los sentidos yo veo a alguien, me da deseo de besarlo, abrazarlo, o me da deseo de sinvergüenza que viene por ahí, o me voy por la trasera. Porque somos seres emocionales y tenemos unos sentidos y unas emociones que muchas parten de la mente, pero yo soy de los que pienso que hay una transformación. Y ya tú estás en un estado perfecto, sea para bien o para mal, estás en un estado perfecto de lo que tú puedes significar. Ahora, no podemos usar esta única escritura como base para determinar cierto. De hecho, como cuestión de hecho, la Biblia no habla tanto de la eternidad, de los detalles de la eternidad. Habla de la eternidad y te la promueve como lo máximo. Y te dice que allí será el gozo eterno. Pero detalles. No, esto es como cuando salió Abraham para la tierra que fluye leche y miel. Sabía que estaba, que era, pero no tenía los detalles. De hecho, yo le digo, a la tierra que te mostraré. Entonces, sabemos de vida eterna. Cristo no habló todo el tiempo de la vida eterna estarán conmigo, y decía todo eso. Voy a preparar morada, lugar. Pero detalles. Yo digo gente que habla de unos detalles brutales, que yo digo, rayo, pero esta persona te habla de tanto detalle como si. Entonces, cogen un solo verso bíblico que dice una sola cosa y te lo hacen que tú casi lo vives como si tú dijeras, rayete. Yo he oído gente que me dan todo un mensaje del mar de cristal. Que a mí lo que me da deseo es tirarme. La Biblia lo único que dice en Apocalipsis, un solo verso, calles de oro, mar de cristal. Pero no te dice una serie de detalles que yo he oído a veces, que la gente te lo pone, que casi yo me siento que tú eres Disney. Por decir algo que podamos nosotros aquí trabajar. Yo creo que la Biblia sí habla de que van unos acontecimientos, pero los detalles no están. No están. Ahora, vamos a hablar un poquito más del capítulo 17. Y por lo menos vamos a ver los primeros 4 versos del 17. Y dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase
al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Varias cosas. Recuerde a quién le está hablando, en el tiempo que le está hablando, la idiosincrasia y costumbre y cultura de ese tiempo. Por lo tanto, tenemos que traspolar eso a nuestra realidad presente para poder asimilar. Jesús le está hablando a los discípulos y se cree que no solamente a los 12 discípulos, sino a toda la gente que le estaba siguiendo o que eran cercanos ministerialmente hablando. Yo le he hablado que estaban los 12, los 70 y unos grupos más que le acompañaban. Entonces, Jesús le está diciendo, mira, es imposible que no vengan dificultades y tropiezos en esta vida que yo le estoy enseñando a ustedes del ministerio, y mucho más cuando yo me vaya de aquí, que voy a dejar un revolú aquí con mi crucifixión y resurrección, y entonces se va a formar el corre y corre. Y fue así. Entonces iban a haber tropiezos. ¿Cómo yo traigo eso toda mi vida ahora? Bueno, pues sabemos que hay dificultades personales. Claro, las hay personales. Pero estamos hablando de dificultades que tengan que ver con tu vida cristiana, por tu servir a Cristo, por tu ser cristiano, por tu dar testimonio de la fe. Sabemos que hay gente que se va a levantar, pues lo estamos viendo ahora. No llevamos 5 o 6 días con el sonsonete de que le están dando dinero a las iglesias, porque quieren simplificarlo con que es una sola iglesia, pero pues si le están dando a 1.800 y son casi 500 millones. Y hoy le dieron 236 millones a las cooperativas. Y nadie salió gritando y jalando, ni haciéndose un harikiri. Mira, le dieron 200 cooperativas que bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro hacen dinero. No se ganan los gerentes de esas cooperativas miles y miles de dólares. Entonces, cuando un pastor o una pastora o un ministro se montó en un carro porque diga BMW, pero a lo mejor del año 80, pues entonces, sí, porque a veces porque diga BMW ya más caro vale el Toyota mío que el BMW ese. Y entonces se forma todo un problema. Y estas cosas pues son tropiezos por causa del Evangelio. Porque cuando hubo la pandemia, que vino el gobierno federal y le dio millones de dólares a los millones, pero estoy diciendo millones largos, para rescatar a los bancos. Pues nadie salió por ahí con un harikiri gritando y saltando y se le acaban de dar 1,5 millones a Bad Bunny para que brinque y salte en la lucha libre ahí. Oye, yo no, a lo mejor yo no tengo el conocimiento de lo que es, a lo mejor una inversión de turismo, porque eso ellos sacaron cuenta allí, que van a venir tanta gente de qué sé yo qué, que van a llenar 2 coliseos, que eso les representa tanto dinero, y a lo mejor 1,5 millones se convierte en 5 millones de ganancias para el gobierno. Rayo, pues explíquenlo. Como no explicaron claramente, aunque lo explicaron, pero la prensa quiere distorsionar, que estos dineros que lo está dando el gobierno federal, que es FEMA, que es una ley que se firmó en el 2017, y que es la primera vez en la historia que se dan esos dineros, porque se habían dado selectivamente cuando Katrina, que hace 10 años atrás se le dio a las iglesias allá, pero fue esa vez, fue por una orden ejecutiva. Ahora lo hicieron ley, ahora de ahora en adelante, todos los desastres que haya, se incluyen también ellos le llaman worship house, casas de fe, casas de adoración. Pues entonces, si el derecho está, ¿por qué no lo vamos a usar? Dicho ese paso, a mí no me han dado ni chavo. Quiero aclarar eso aquí a la iglesia nosotros. Oye, gracias a Dios, el seguro nuestro cubrió los daños. Pero si no le cubrió a los demás, pues derecho tienen. Entonces, van a venir tropiezos por causa de cualquier cosa que se zafe, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con aquello. Van a estar, esos son enemigos, esos son los troles, los enemigos eternos, los vamos a tener. Y el Señor dijo que nos preparamos para esos tropiezos. Más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. A Jacobo. No sé cómo quiere que le diga, Jacobo o la coma ahí. ¿Cuál de los dos? Pues el que
hable sin tener la información correcta, sin conocer las leyes, sin conocer cómo son las cosas, pues ahí de porque vienen los tropiezos. Oye, eso no lo digo yo, lo dijo el Señor y se lo dijo allí. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, en otras palabras, el Señor le hace justicia a sus hijos. Y le estaba diciendo en la costumbre de aquel entonces cuál era a veces la paga de ciertos delitos y cómo se ajusticiaban. Acuérdense que en aquel entonces existía la pena de muerte. Y estaba instituida a nivel también de la ley judía, ojo por ojo y diente por diente. Jesús vino a cambiar eso, Jesús quitó eso después. Pero cuando Cristo estaba diciendo estas palabras, el pensamiento cultural que regía aquel entonces era el pensamiento de la ley de Moisés, fíjate, no de la ley de Dios, de la ley de Moisés, así le llamaban, y la jurisprudencia de los romanos, en ese sentido. Entonces dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, corrígele, amonéstale, y si se arrepintiere, perdónale. Jesús le estaba haciendo un llamado, mira, a la sana convivencia, a las buenas relaciones, a buscar cómo podemos vivir en reconciliación los unos con los otros. El mundo no vive así, el mundo es ojo por ojo y diente por diente, tú me la haces, tú me la pagas y... ¿No, verdad que sí? Pero el Señor le dijo, aunque yo me voy a encargar de los que te quieran hacer daño, déjamelo a mí. De hecho, hay otro verso que dice, para hacer un contexto doctrinal, que el Señor dijo, mía es la venganza, dice el Señor. Porque nosotros no estamos diseñados para vengarnos de nadie, para operar en venganza. Dios es el que sabe manejar correctamente, porque Él no mete las emociones y los sentimientos como nosotros. Nosotros nos llenamos de amargura, de odio. No, así no trabaja esto. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti arrepentido, diciendo, me arrepiento, perdónale. Esto se parece a la misma historia cuando Pedro le dijo al Señor, bueno, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Jesús lo miró, sencillo, 70 veces 7. 490 veces. Es que no se trata de matemática, se trata de perdonar. Y yo sé que hay gente que dice, pastor, pero que hay gente que sigue. Entonces, yo sé que hay gente que quiere cuadricular esto más y llevarlo. Bueno, hermano, pues entonces hay procesos. Pero que se sepa que tú siempre diste el máximo. Que tú buscaste la forma de que la cosa se resolviera. Si después de buscar la cosa que se resolviera, de tratar de perdonar, de buscar una reconciliación, la persona sigue contumaz y perverso, como Pablo dice, este es contumaz y perverso, a tal ni comas con él, elimínalo, sácalo. Pues entonces están los procesos judiciales y los procesos que haya, pero no puede ser algo que sea que tú tengas la mecha tan corta, que nunca buscaste la reconciliación, la mediación, la solución, el vivir en paz. De hecho, Santiago lo dice, y Pedro también, y los apóstoles en el libro de Hebreos, procurar la paz con todos, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz, reconciliación, es sinónimo de santidad. Amén. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Nos quedamos por aquí, seguimos, después aumentanos la fe. Amén. La semana que viene. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia de fe. Esto lo puedes oír completo. Va a quedar ahí en nuestra página de Ricky Rosado y en de la Iglesia Fe y Gracia, en nuestro canal de YouTube. Y puedes ver toda la serie, todo lo que hemos predicado sobre estos temas. Y los que son de la casa o los que saben la bendición de ofrendar, pueden hacerlo a través de nuestra página de ATH Móvil, como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Y nos vemos el fin de semana acá en los servicios que tenemos. Bendiciones.